Pues, mi nombre es Gerardo Gabriel Martínez Plata y junto con Óscar Munguía Vargas presentaremos el manómetro. Esto concerniente a la materia de dinámica de fluidos de la carrera en Ingeniería en Sistemas Automotrices de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Tlaxcala del Instituto Politécnico Nacional. Medidores de presión. El manómetro. El manómetro emplea la relación entre un cambio en la presión y un cambio en la elevación en un fluido estático. La ecuación para calcular la presión es delta P igual a G ρ delta H, donde delta P es la diferencia de presión en un fluido medido en kilogramo por metro sobre segundo cuadrado por metro cuadrado, que es igual al newton sobre metro cuadrado. La unidad de la presión son los pascales. G es la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Rho es la densidad del fluido medido en kilogramo sobre metro cúbico. Delta H es la diferencia de altura entre el punto final y el punto inicial en metros. Para conocer cómo funcionan los manómetros realizaremos uno casero. Los materiales son papel cascarón, marcador o lapicero negro, 1 metro de manguera para nivel, jeringa de 10 mililitros, bridas para cables, pistola de silicón, silicón en barra y unas pinzas de corte. Elaboración. Marcar 8 puntos de sujeción de la manguera. Los 8 puntos de sujeción se muestran aquí. 3 en la parte superior, 3 en la parte inferior, uno central lateral y finalmente uno central inferior. Perforar a cada lado de estos puntos de sujeción. La distancia entre cada uno de estos puntos de sujeción será alrededor de 1 centímetro, debido a que la manguera que estamos utilizando tiene este diámetro. El diámetro de la jeringa de 10 mililitros es de alrededor de 1.7 centímetros, por lo que esta será su distancia entre estos dos puntos. Indicar dos escalas de medición. Entre estos dos puntos de sujeción se realiza una línea para indicar un mismo nivel y a partir de ellas hacia arriba se realizarán líneas de alrededor de 2 centímetros de longitud separadas entre cada una de ellas en 0.5 centímetros. Finalmente, introducir el pivote de la jeringa en un extremo de la manguera y sellar con silicón caliente la unión de la manguera con la jeringa. Presentar la manguera y la jeringa. Se ubica lo que es la manguera en la posición final que tendrá, al igual que la jeringa, indicando precisamente las curvas superior e inferior. Se colocan las bridas en las perforaciones y se sujeta la manguera y la jeringa. Con mucho cuidado se introduce lo que son las bridas para abrazar lo que es la manguera y sujetarla al papel cascarón. Y por último, se introduce un líquido con colorante a la medida deseada. En este caso se optó por un líquido de color café. A partir de nuestro nivel 0 en las escalas se llenó hasta una altura máxima de 5 centímetros en cada uno de estos lados. Medición de la presión. ¿Cuál es la presión del aire entre la jeringa y el líquido? Los niveles del líquido se igualaron a una medida de 5 centímetros. Por el lado de la jeringa se encuentra sellado y por el otro lado de la manguera se encuentra abierto al medio ambiente. La fórmula para calcular la presión es delta P igual a G ρ delta H. Tenemos primero un punto P sub A y finalmente un punto P sub B. Por lo tanto, delta P sería igual a presión A menos presión B igual a G ρ por delta H. Delta H sería el punto final, que serían
5 centímetros menos 5 centímetros, que es el punto inicial. Sustituyendo valores, tenemos que la gravedad 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por la densidad del agua, que es el líquido que utilizamos, por 0, debido a que se encuentran igualadas los niveles. Todo esto nos indicaría una presión de 0, por lo que la presión en A menos la presión en B es nula. Obteniendo que debido a que se encuentra la manguera abierta al medio ambiente, tenemos que la presión en B es la presión atmosférica. Sustituyendo este valor, tenemos que la presión en A será igual a la presión en B, que será igual a 101.325 kilopascales. La presión en A es la presión absoluta. ¿Cuál es la presión del aire entre la jeringa y el líquido? La jeringa se movió empujando aire hacia la manguera. Tenemos la fórmula para obtener la presión, que es igual a gravedad por la densidad por la diferencia de alturas. Tenemos el punto inicial A y tenemos el punto final B. Tenemos que la presión en A menos la presión en B va a ser igual a la gravedad por la densidad por la altura en el punto final, que son 10 centímetros, menos 0, que es la altura en el punto inicial. Sustituyendo valores en gravedad y densidad, tenemos un valor de P sub A menos P sub B igual a 981 pascales. Esta presión es llamada presión manométrica. Si despejamos la presión en B y obtenemos la presión en A, tenemos un valor de 102.306 kilopascales y la presión en A es la presión absoluta. En este caso, la presión absoluta es mayor que la presión atmosférica. ¿Cuál es la presión del aire entre la jeringa y el líquido? La jeringa se movió, jalando aire. Tenemos nuevamente nuestra ecuación para calcular la presión en el punto A inicial y el punto B final. Tenemos que la presión en A menos la presión en B va a ser igual a la gravedad por la densidad por delta H. Delta H es igual a la altura en el punto final, que es 0 centímetros, menos la altura en el punto inicial, que son 10 centímetros. Sustituyendo valores de gravedad y densidad y realizando operaciones, tenemos que la presión en A menos la presión en B es igual a menos 981 pascales. Esta nuevamente es conocida como la presión manométrica. Despejando P sub A, tenemos que es igual a menos 981 pascales más 101.325 kilopascales, que esto es la presión atmosférica. Tenemos PA es igual a 100.344 kilopascales y la presión en A es la presión absoluta. En este caso tenemos que la presión A es menor a la presión B. Por lo tanto, se genera una presión de vacío en este lado de la manguera. Inicialmente teníamos niveles equilibrados en 5 centímetros,
pero al momento en que la manguera succiona aire, jala el líquido, provocando un vacío en esta región. Y por lo tanto, la presión en A será menor a la presión atmosférica. Conclusiones. El manómetro nos ayuda a medir la presión. Para calcular la presión, tenemos la fórmula de delta P igual a G rho delta H. Tenemos un esquema en el cual se muestran las distintas presiones. Tenemos que la presión atmosférica o barométrica es igual a 101.325 pascales. Y la presión atmosférica se mide con el barómetro. Por eso también se le conoce como presión barométrica. La presión atmosférica se puede notar aquí, en esta línea punteada. Tenemos también la presión manométrica o relativa, la cual se mide con el manómetro o con el vacuómetro. El vacuómetro solamente mide las presiones negativas. En este esquema se puede ejemplificar cómo la presión absoluta es la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica. Y en este caso, la presión manométrica es negativa, por lo cual es una presión de vacío. Y la presión absoluta va a ser igual a su suma de la presión atmosférica más la presión de vacío. Como es negativa, se resta y esto nos da la presión absoluta. La presión absoluta es igual a 0. Y finalmente tenemos la fórmula para calcular la presión absoluta, que es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Muchas gracias por su atención. Espero poderles haber ayudado en cómo funciona un manómetro, cómo poder calcular las presiones y las distintas presiones que podemos encontrar. Las presiones atmosférica, absoluta y manométrica. Que tengan un buen día.